aquí en la República Dominicana, en algunas partes del mundo, hay profesiones y oficios que cuando cesan o se jubilan o se retiran, pasan generalmente a una área determinada. Por ejemplo, los directores de diario aquí han dado muestras de que les gusta el cuerpo diplomático, una embajada. Ya tenemos 5 o 6 que han ocupado cargos después de haber sido directores de medios. Los de menor, no categoría, pero los de menores posiciones en diario, lo que hacen es que se meten a productores de televisión. Hay militares que generalmente pues crean una compañía de seguridad, jugadores de béisbol que ponen un car wash, es decir, hay tendencia, pero nosotros tenemos un caso totalmente diferente y es alguien que acostumbra a venir aquí al programa y mucha gente no sabe de dónde procede nuestro querido amigo, el embajador de Venezuela en República Dominicana, Alí de Jesús Uzcategui Duque. El embajador nació en Caracas en el 54, siempre fue militar, llegando a ser licenciado en Ciencias y Artes Militares. En su juventud siempre estuvo en las aulas de la Academia Militar hasta alcanzar el grado de general de división. En ese momento el general Uzcategui pues mostró interés por estudios diplomáticos y más tarde se retiró y estudió diplomacia. Su primer cargo, óigame, fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Austria, y hoy es embajador de Venezuela en la República Dominicana. Es decir, que mucha gente dice, ¿quién es el embajador de Venezuela? Pues un militar que después de llegar a general, hace 10 años estudió diplomacia y hoy es el embajador de Venezuela en la República Dominicana. Viene acompañado y nos trae allá un profesor historiador venezolano que ha estado aquí, el profesor Alexander Torres Iriarte, profesor de historia con un magisterio en historia de Venezuela, doctor en cultura y arte para América Latina y el Caribe, profesor del Departamento de Geografía e Historia, director de la revista Historia y Ciencias Sociales Tierra Firme y miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, miembro de los consejos de redacción de las revistas de Historia y Ciencias Sociales, Tiempo y Espacio y del anuario del Instituto Hispanoamericano de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados y la participación es con motivo de que el próximo día 5, pasado mañana, Venezuela conmemora su fecha de independencia. Embajador, gracias por estar y gracias por venir también acompañado de nuevo. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa, como siempre, y un saludo cordial a la población de este maravilloso país constituido, por supuesto, por ese pueblo tan hermoso como es el pueblo dominicano y todos aquellos que vienen a hacer vida y ayudar y contribuir a la sociedad dominicana. Bien, profesor Torres, el día 5 se cumplen ¿cuántos años de la independencia de Venezuela? Y háblenos un poquito del proceso de la influencia de esa independencia y del Libertador en los 5 países que tuvo influencia Simón Bolívar. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por la revista 110, siempre abriéndonos las puertas a los venezolanos como hermanos que son. El 5 de julio próximo vamos a conmemorar 207 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Y como es bien sabido, es una fecha fundacional. Después de esa fecha hasta el sol de hoy, han transcurrido 207 años en la construcción de la República como sistema de gobierno y como forma de vida. Ahora, lo interesante es comprender que en la historia los fenómenos no son por generación espontánea, sino que obedecen a un conjunto de factores o elementos.
para comprender en gran medida, de una manera bastante didáctica, qué ocurrió el 5 de julio de 1811, es importante entender qué ocurrió el 19 de abril de 1810. El 19 de abril de 1810, que nosotros llamamos el primer paso a la independencia de Venezuela, un grupo de ciudadanos integrantes del Cabildo de Caracas para ese entonces, blancos criollos, o sea, gente pudiente, conjuntamente con la iglesia, con los militares y un sector del pueblo, pardos, negros e indios, desconocieron a la autoridad más importante de la época, que era el capitán general Vicente de Parra y Orbe, y todas las autoridades que hacían la vida de la Capitanía General, y además desconocieron a los franceses. Un segundito, de 1492, que el almirante pisa tierra americana, hasta 1811, ¿qué pasó en Venezuela? Muy bien. Realmente, recordemos que Cristóbal Colón hizo 4 viajes. Sí. Es en el tercer viaje en que él hace contacto con costas venezolanas. Estamos hablando ¿De qué año hablamos? 1 de agosto de 1498. El mismo año del descubrimiento. Muy bien, 6 años después de la primera llegada de Cristóbal Colón a lo que después va a ser llamado América, ¿no? De 1498 hasta 1810, generalmente a esa conformación de 300 años, en la historia de Venezuela le llamamos la Venezuela colonial. En esa Venezuela colonial, con procesos muy parecidos a lo que están ocurriendo en todo el continente, hay una confluencia de 3 grupos étnicos. En esos años del 492 al 8, el aborigen no había visto un español nunca, ¿verdad? Antes de la llegada de Cristóbal Colón no se tiene noticia de que haya visto el conquistador algún aborigen. Sí. La referencia que tenían era de India, que Colón llega a estos territorios y cree que ha llegado al Zipango y al Catay, a la China y al Japón, y por eso le denomina indios a los habitantes de lo que es América. Una invasión extraterrestre fue eso. Para ellos. El equivalente, la sensación que debieron haber sentido Sí. era lo que nosotros hemos asumido como lo que podría ser. Así es. Usted se está refiriendo a la llegada de Colón al territorio firme de América. Exactamente, en el tercer viaje. Sí, pero al lago Maracaibo y a las Islas de las Perlas había llegado Yáñez Pinzón en algún momento. Sí, pero ese fue posterior, en lo que se llaman los viajes menores. Fíjate, Colón hace 4 viajes. En 1492 tiene contacto con Guanaani, que lo pone en San Salvador. Eso lo sabemos. Eso es como Exactamente. Es que generalmente se toma como el 12 de octubre, el día del descubrimiento, fecha que todavía está en discusión. Pero es en el tercer viaje que tiene contacto con tierra firme y con Venezuela. Y queda obnubilado con la belleza de nuestras costas y ver el agua que corre en el extremo occidental de nuestras costas y oriental de nuestras costas, y termina diciendo que esto es tierra firme. O sea, ahí la primera idea de tierra firme y la primera idea del jardín del Edén en Colón arranca con Venezuela. Hasta 1810 a esa estructura se generó una sociedad implantada. Llegaron los conquistadores españoles que se mezclaron con los indígenas y posteriormente sumaron la mano de obra africana. Por supuesto, fue un proceso cruento, un proceso violento, en el cual el blanco exterminó al indígena, y eso fue una de las causas. Fue cruel Sí, totalmente. Por eso es que nosotros no hablamos exactamente de descubrimiento de América, sino hablamos de resistencia indígena, como una fecha para entender que los procesos históricos no son besamanos, no son procesos necesariamente armónicos. La historia nos ha demostrado que es la confrontación, la lucha de los diferentes lo que mueve, lo que motoriza los cambios sociales, ¿no? En todo caso, en 1810 llegamos de una sociedad de 300 años de implantación, pero desde el primer momento las cumbres, que eran las rebeliones de los negros, los alzamientos de los indígenas, era una constante, era permanente. Esa sociedad para 1810 aproximadamente, en el marco del 5 de julio, ya estamos hablando aproximadamente de 1 millón de habitantes, donde la gran mayoría, más del 50%, algunos historiadores hablan de 500.000, 450.000, no eran ni blancos, ni negros, ni indios, sino eran pardos, que era la mezcla de todos esos grupos, que estaban pulsando también por la igualdad social con los blancos,
y estaban buscando Toda esa centros ocupación colonial fue en la costa del Caribe. Sí, bueno, fundamentalmente fue la región costa montaña, la costa del Caribe, lo que se llama la parte norte. Cuando él habla de ríos y de un terreno, exactamente, está hablando del Orinoco. Muy bien, está hablando del delta de la Macuro, la desembocadura del Orinoco fundamentalmente. Ustedes los historiadores, cuando hablan de España, de la madre patria, ¿realmente la ven como madre patria todo el tiempo o hay un momento en que ellos aportan algo, los españoles? No, es que nosotros no negamos el aporte que tenemos. Bolívar mismo en la Carta de Jamaica, el año 15, dice: no somos blancos, ni somos negros, ni somos indios, somos un pequeño género. Es decir, nosotros reconocemos el aporte español, el aporte negro y el aporte indígena. Lo que nosotros negamos es la idea de que hay una sola madre, porque si vemos con detenimiento, la verdadera madre de la humanidad es África. Es decir, ahí viene el tronco común de toda la raza humana. Estamos diciendo, sí, somos hijos en gran medida de España, pero también somos hijos de Abya Yala y también somos hijos de la África Aquí ancestral. no tenemos todavía señales de que persista ninguna pureza de los aborígenes. Los hay en Venezuela aborígenes puros. Mira, en Venezuela hay más de 45 nacionalidades, además de las nuestras que somos criollos, primero de ahí. La Constitución del 99 reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del pueblo de Venezuela. De todas esas etnias o comunidades o pueblos indígenas, como se les llama, una de las que mantiene mayor pureza son los Yanomamis. Hablar en términos químicamente puros de indígenas, hay quienes se atreven a decir que sí hay localidades que no han sido penetradas, pero es lo más intrincado de la selva amazona. La gran mayoría de las comunidades indígenas tienen presencia o intervención criolla, porque es un mundo también globalizado. Hay mucha Amazonia en Venezuela. Sí, claro, es mucho. Nosotros somos un país caribeño, pero somos un país andino, somos un país llanero, somos un país atlántico, somos un país amazónico, ¿no? Es decir, somos un país complejísimo y en esa diversidad, esa biodiversidad, el Amazonas para nosotros juega un papel. ¿Cuál es la zona que hay más presencia africana? Generalmente en las costas norte, donde hay mayor presencia africana, por la condición climática y la ubicación geográfica. Los indígenas, los negros que eran traídos de la África subsahariana, la gran mayoría hicieron colonia en las costas porque ahí se producía mucho cacao. La base fundamental de la economía venezolana en el siglo XVIII era sobre todo el cacao, de tal manera que también hay una presencia afrodescendiente muy importante. Aunque Brasil quizás es la costa que más cerca está de África, Venezuela también tiene. ¿Ustedes tienen alguna historia, algún antecedente de que hubo algún viaje a África, a América del Sur? De África. Sí, hoy en día se habla de las diásporas, el término que se utiliza, sobre todo los estudiosos de los estudios afrodescendientes hablan de las diásporas, estudios muy minuciosos. Por ejemplo, en Venezuela, en 1553 ocurrió una rebelión en el occidente de la localidad que hoy es el estado Lara y Yaracuy, en la localidad de Buría, donde se levantó un negro llamado el Negro Miguel, que prácticamente era un negro, era un negro de ladino, no era un negro de bozal. Los negros ladinos son los que primero hacían vida se castellanizaban, tenían una o dos generaciones aquí en el Caribe, porque él venía de Puerto Rico y después arribaban a costas venezolanas. Lo interesante es que él se revela porque él era rey y quienes lo sometieron no sabían que él era rey. Y él agarró a su esposa Guiomar y la nombró reina y se rebeló y hizo cumbe, es decir, rompió con los blancos y hizo territorio aparte. Es decir, hay una riqueza muy profunda de la historia africana con la venezolana que cada día goza de mayor reconocimiento, ¿no? Pero hay dos acontecimientos precursores de la independencia venezolana y continental. En general, en el caso de Venezuela y los países andinos o bolivarianos, el elemento precursor de Miranda, de muchos años antes, y de todo el continente, el hecho de la Revolución Francesa y la desaparición en términos técnicos de España como nación.
ocupada en ese momento por las tropas napoleónicas. Esos dos elementos tal vez sería conveniente aprovechar su capacidad y su conocimiento de la historia para que el dominicano pues pueda entender y Sí. qué medida condimentaron el proceso. Gracias. Fíjate, 1806 Francisco de Miranda hace 2 intentonas de arribar a costa venezolana. Recordemos algo, Francisco de Miranda fue un excluido de la sociedad venezolana, la sociedad caraqueña, porque su padre era lo que se llama un orillero, un blanco de tercera. Era por su origen canario, los criollos lo consideraban que no podía ser capitán de las milicias de los valles de Aragua. Eso, después de una querella entre ellos, el rey intervino a favor de Sebastián Francisco de Miranda, que era el papá de Francisco de Miranda. Eso obliga a Miranda a irse del país. Pero ese Miranda que va un poco un poco discriminado de Caracas, termina siendo el que todos conocemos, un Miranda, el primer criollo universal, con una participación fundamental en la Revolución Francesa, en la Revolución Estadounidense, en Rusia y sobre todo en la Revolución Hispanoamericana. Pero ese Miranda, que se va en 1721, viene a tocar costa venezolana en 1806. Son 35 años de ausencia. Y en esos 35 años de ausencia, digamos así, fracasa la intentona de Miranda. Pero Miranda había preparado, había hecho lobby internacional, había facilitado la posibilidad de la independencia hispanoamericana. Cuando sea el 19 de abril de 1810, Luis López Méndez, Andrés Bello y Simón Bolívar viajan a Londres a buscar a Miranda como un intermediario para buscar el respaldo de la primera potencia mundial, que es Inglaterra, para retomar la independencia de Venezuela. Entonces, Miranda y Bolívar son las dos primeras figuras de la historia venezolana. Sin lugar a duda. Yo sumaría a Andrés Bello y a Simón Rodríguez. Pero es verdad lo que usted dice. En 1808, la ocupación napoleónica de la península ibérica aceleró el proceso, porque recordemos que Napoleón hace preso a Carlos IV. Carlos IV abdica a Fernando VII y Fernando VII prácticamente entrega en Bayona la corona. Entonces hay un vacío de poder. El pueblo enardecido pide al legítimo, al príncipe de Asturias, y se genera lo que se llama el juntismo, organizaciones populares pidiendo la soberanía. Bien. Entonces eso influye, la crisis española influye en la revolución hispanoamericana y Venezuela en España. Tenemos que aprovecharlo. Porque en Y la veo- Constitución de Cádiz en 1812 participan delegados venezolanos. Sí, por supuesto. Con mucha intervención de fondo sobre Sí. los temas que se discutían. Sí, por supuesto. Pero previo a la Constitución de Cádiz fue la Constitución de Venezuela, que fue la primera de Venezuela y la primera de Hispanoamérica. El 5 de julio declaramos la independencia y el 21 de diciembre de ese mismo año sancionamos la primera Constitución. Por supuesto que están inspirados en el pensamiento ilustrado, en la igualdad, en la fraternidad, en la libertad, propio del legado de la Revolución Bien. Francesa. Pero ambos fueron referentes para el pensamiento republicano Bien. independentista. Como uno no tiene oportunidad de verte todos los días, quisiéramos que nos hable un poquito de la historia de Venezuela republicana, porque veo que tienes una maestría en eso. Adelante. Sí. Nosotros llamamos... ¿Cuándo marcan? Muy bien. Fíjate, si nosotros dijimos que en 1498 a 1810 es lo que se llama la Venezuela colonial, generalmente en 1810 hasta hoy es lo que se llama la historia republicana de Venezuela. ¿Que son Así- 200 cuántos? pues son exactamente lo que estamos conmemorando 207. mañana, 207, 208 años. En todo caso, de 1810 a 1830 es lo que nosotros llamamos la Guerra de Independencia y la conformación de Colombia. Recordemos que Venezuela se unió con Nueva Granada después de 1821. Y de 1830 hasta hoy es lo que llamamos la Venezuela republicana, agroexportadora y petrolera. Eso es lo que generalmente llamamos la Venezuela republicana. Bien. La Venezuela republicana reciente, digamos de la contemporánea, ¿cómo ustedes la dividen? ¿Cómo la estudian y la dividen? Fíjate, generalmente nosotros, el hito político fundamental es después de la caída de Pérez Jiménez en 1958. Es lo que nosotros llamamos la Venezuela de punto fijo, 1958, 1998. Y después de 1998, el hiato, que significa el ascenso del presidente Chávez hasta el sol de hoy. Un momentito. Antes de Pérez Jiménez,
estamos hablando de los 50. Háblanos del siglo XIX, hasta los 50. Muy bien. Después de 1830 se da lo que se llama la disolución de la Gran Colombia. Venezuela, que pertenecía, que estaba con Ecuador y con Nueva Granada, se separa y cada quien mantiene su independencia. Surge la Venezuela republicana y el primer presidente constitucional de Venezuela es José Antonio Páez. De 1830 a 1935 aproximadamente, en esa estructura de 100 años, nosotros llamamos la Venezuela agroexportadora porque tiene dos signos importantes. Desde el punto de vista económico, es una Venezuela que produce y exporta café fundamentalmente. Muchos rubros, pero vive fundamentalmente de la Y exportación esos del 100 café. años, esos 100 años antes de Pérez Jiménez, las relaciones con Colombia y qué pasaba en Colombia, es decir, las relaciones colombo-venezolanas, ¿cómo eran? Fíjate, entre 1830 y 1935 las relaciones con Colombia, salvo algunos asuntos de laudos arbitrales, eran más o menos una relación armónica. El primer problema con Colombia fue cuando nos separamos de ella, el problema territorial. ¿Qué año? 1833. En ese año comienza lo que se llama... 1833. Sí, lo que se llama el Tratado Pombo-Michelena. Pero obviamente, ya desde 1825-26 hubo cierto distanciamiento porque acuérdense que nos unimos con Colombia y la capital de la Gran Colombia era Bogotá, y en Bogotá estaba la figura nada más y nada menos que Francisco de Paula Santander, que tenía intereses distintos a la concepción unionista bolivariana. Entonces ahí la oligarquía bogotana tenía también su propia agenda. En cierta en contra. forma ellos tienen a Santander como un padre de la patria. Este es el padre de la patria. Sí. Colombiana. No, porque está Antonio Nariño. Pero por encima lo de Bolívar. Los bogotanos, Sí, los bogotanos. eso es lo- Porque también está, claro, pero ojo, Colombia tampoco es una homogeneidad. Una cosa es Bogotá, ¿verdad? Y otra cosa es la costa, Correcto. ¿verdad? Porque Antonio Nariño, por ejemplo, lo quieren mucho. A Camilo Torres también lo quieren mucho. Obviamente, Santander es como la figura más representativa, ¿no? Entre ellos. Pero Y para los venezolanos, ¿qué es Santander? para el venezolano promedio, un traidor, un traidor. Y no es un arrebato emocional o xenofóbico, sino que a la historia nos remitimos. A la historia nos remitimos. Bueno, Pero hay acontecimientos recientes. Puedo hacer una anécdota de un editorial donde viví muchos años. Cuando García Márquez publicó el libro El general en su laberinto. sobre Bolívar, El general en su laberinto. un librero venezolano muy conocedor de sus negocios, pero no de la historia, hizo una compra enorme por adelantado de esos libros. Y cuando le llegó aquella versión colombiana del Bolívar, se le quedaron todos. Entonces lo ofrecían por aquí muy barato. Es una anécdota reciente Sí. de esos conflictos ya Sí. llevados al mundo. Sí. al El mundo editor literario. era colombiano. No, el editor era colombiano, el editor era español. Ah, ya. Sí, pero el problema es que, o norma de Colombia, Sí. no sé. El asunto es que García Márquez escribió como colombiano. Sí, Así seguro. es. ¿eh? sí. Y aquello yo, bueno, García Márquez vende muchísimo, yo compro 2 millones de libros. Sí, Y se le quedaron Se le todos queda. los libros, porque los venezolanos no entendían ese Bolívar. Sí. claro. O sea, esa división de lo que fue la Gran Colombia, a partir de ahí también se fueron o sea, uno se sorprende porque dice, oye, pero parece como si se hubiese redescubierto a Bolívar con la llegada al poder de Chávez, cuando fue un libertador de varios países que debería haber estado pendiente en la historia, latente su recuerdo en la historia de varios países, de los países que liberó. Entonces, fue a partir entonces, ¿qué era Bolívar? ¿O hubo una necesidad de Chávez de rescatar lo que era el legado de Bolívar y sus principios con la llegada al poder? ¿O fue quizás que con la disolución de la Gran Colombia cada quien fue haciendo su historia aparte? Sí, en efecto, esas dos cosas están presentes. Lo primero es que, fíjate que nosotros conmemoramos la independencia y todavía lo seguimos haciendo desde los formatos nacionales. La celebración nuestra de la independencia debería ser continental,
porque todo está correlacionado. Lo que estaba ocurriendo en Caracas, lo que estaba ocurriendo en Quito, en Buenos Aires, todo estaba íntimamente vinculado. La idea del Estado-Nación después de la disolución es que comienzan las historias nacionales, y esas historias nacionales nos han quitado una idea muy importante, que los procesos independentistas fueron procesos continentales como tal. Entonces, Bolívar fue desterrado de Colombia, de Nueva Granada, y el destierro de él a perpetuidad fue en dos dimensiones, una física y la otra moral. Es decir, la historia que después se construye, salvo honrosas excepciones, fue una historia antibolivariana en gran medida. Bien, embajador, tanto en lo militar como en lo histórico, el chavismo o Chávez, República Bolivariana de Venezuela, ¿qué quiso ratificar o qué quiso acentuar Chávez con esa disposición? Sí, bueno, básicamente es tomar los ideales del Libertador, es materializar parte de su sueño, es el proyecto mediante el cual se busca restituir tres principios fundamentales que fueron abandonados en el camino. Es decir, el bolivarianismo, con Chávez comienza lo que se llama una resemantización del bolivarianismo, una recarga categorial. Es decir, el bolivarianismo se fue vaciando en el camino y fue terminando simplemente una fecha para el silencio sepulcral del Panteón Nacional o la tranquilidad conventual de la academia o del Museo Bolivariano. Y con Chávez, Chávez le dio carnosidad al bolivarianismo. Hay tres elementos en Bolívar que son rescatables y que Chávez lo tiene presente. Primero, legislar a favor de los humildes, hacer un gobierno que parte de la idea de que solamente se gobierna para incluir al otro. En ese sentido, muchas de las misiones y de los proyectos bolivarianos partieron de ese supuesto. Es un gobierno para el pueblo. La segunda idea es concebir la educación como palanca de la transformación social. Aquello que dijo Bolívar en el año 19 en el discurso ante el Congreso de Angostura: moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. En ese sentido, Venezuela es una potencia en cuanto a nivel educativo y cero analfabetismo. Y el tercer elemento, que creo yo que es muy importante, que lo vio Chávez con claridad, es la visión integracionista. Hoy sabemos de Chávez porque Chávez no se quedó en casa, porque Chávez tuvo una visión más inclusiva, una visión multipolar. Y en ese sentido adelantó proyectos como el ALBA, como el de UNASUR. Entonces esas tres cosas: inclusión popular, educación para el pueblo y nueva unión norteamericana. Embajador, cuando le dije general, no fue un lapsus, es que quiero, el militar venezolano, hasta el 2008 que usted lo fue, ¿cómo veían la inclusión de la frase de la República Bolivariana de Venezuela? No, es que eso es algo natural. No es tema de inclusión, sino que cuando algo pertenece, es esencia, no se puede decir de que estamos tomando como un sofismo o algo por el estilo, sino es la esencia de lo que es para Venezuela Bolívar. Y Bolívar no es más que la razón de ser después de esa época colonial que está muy enmarcada y por supuesto explicada por nuestro querido historiador. Es la esencia militar a partir de 1810 y antes, porque también es un proceso de rebelión, no solamente por la colonización que fue puesta de manifiesto a través de nuestra gente autóctona, por el indígena, por todos aquellos que se resistieron a esa invasión y a ese coloniaje que trató de mancillar no solamente a Venezuela, sino a los pueblos de América Latina y del Caribe. Cuando hablamos del Libertador Simón Bolívar, estamos hablando de una Venezuela que en algunos historiadores manifiestan la historia del Big Bang de campaña. Venezuela fue, a partir de 1810, una especie de campo de batalla, porque se gestaron diferentes momentos históricos dentro de la guerra, en la cual no solamente era por la independencia de Venezuela, sino la independencia de esa gran Colombia, la independencia de aquellos u otros países que estaban sometidos por el proceso colonial. La mayoría de los pueblos de América produjeron su independencia a partir de los criollos. En el caso, le conversaba con José de la batalla de Boyacá, fue Bolívar por Colombia, ¿verdad? ¿Por qué
viene el problema de Santander después, cómo el pueblo aceptó casi declarar a Bolívar un traidor. Sí, porque no es el pueblo, ese es lo interesante. Nosotros hemos demostrado, por ejemplo, como en 1830, con documentos del Archivo General de la Nación, de que hubo aclamación a la figura de Bolívar. Bolívar ha sido siempre históricamente querido por el pueblo. Hay un fervor, porque Bolívar también es un mito fundacional, es decir, Bolívar ya traspasó de ser el personaje histórico. Sí, en Colombia. Sí, e inclusive en Colombia. En Colombia hay un apego y un respeto a la figura de Bolívar. Y en los otros tres países también. Sí, pero las oligarquías no, eso hay que distinguir. Una cosa son las oligarquías, son los grupos, las élites de poder, y otras cosas es el pueblo llano. El pueblo llano recuerda a Bolívar. Yo a muchos pueblos que he ido fuera de Venezuela he visto en casas cuadros del Libertador, Simón Bolívar, cosas curiosas. Y yo le pregunto exactamente a la gente, y la gente dice, no, ese es el Libertador, ese es mi Libertador. O sea, no es el problema de que es el Libertador de Venezuela. En el imaginario popular quedó la figura de Bolívar como el padre de la patria. Pero las oligarquías, los grupos de poder, lo que hacen los diseños educativos, lo que hacen los programas de ciencias sociales, se han encargado de borrar la figura de Bolívar. Allá le han echado, por ejemplo, la figura de Santander a Bolívar. En otros lugares le han echado la figura de José de San Martín al Libertador. Es decir, Bolívar siempre ha sido un personaje polémico, como todo personaje grande. Acuérdense que la grandeza es directamente proporcional a la envidia y a la intriga. Mientras más grande es el personaje, bueno, más grandes serán sus enemigos históricos, no solamente los muertos, sino también los vivos. Se van a cumplir 20 años ya en el 19, ¿verdad?, del ascenso de Hugo Chávez al poder, y digamos también de la resurrección de las ideas bolivarianas. Al cabo de estos 20 años, objetivamente, ¿qué tan cerca ha estado el proyecto chavista de lograr esos tres objetivos fundamentales que usted mencionaba en el pensamiento de Bolívar? Legislar para los pueblos, educación, el otro, ¿cuál fue? Integración. Integración. Claro. Fíjate, yo pensaría por lo último. Hoy en día nadie niega, a pesar de los reveses y los cambios de correlación de fuerza en la zona, que estamos más integrados que antes. O sea, esfuerzos tan hercúleos como el ALBA, como UNASUR, como Petrocaribe, denotan que hay una visión distinta, una visión geopolítica integracionista distinta, bajo el paradigma sur-sur. Es decir, nos unimos para complementarnos, para corresponsabilizarnos, y no con la idea neoliberal de mínimo esfuerzo y máximo beneficio. Yo creo que ahí se ha logrado, pese, insisto, a la correlación de fuerza, en el caso brasileño, argentino y ahora ecuatoriano, ¿no? En el segundo elemento, hoy en día en Venezuela sigue siendo territorio libre de analfabetismo, dicho por la UNESCO, dicho por los organismos multilaterales. No es un problema de la estadística interna, sino que internacionalmente se ha logrado. La educación universitaria en Venezuela, después de Cuba, es la mayor, la más masiva en todo el continente, y además de que es gratuita y hay asistencia pese a la situación dura que estamos viviendo. La legislación del pueblo, bueno, fíjense, eso es un tema interesantísimo, porque se ha avanzado tanto en la legislación del pueblo que cualquier factor contrario al gobierno nacional tiene que empezar por barrer las estructuras jurídicas de Venezuela. Es decir, nadie que venga a gobernar Venezuela puede gobernar bajo esos parámetros neoliberales o antipopulares, por ejemplo, con la Constitución de 1999, con la ley del trabajo, con la ley de educación, con la ley de pesca, con la ley con todas estas leyes que han hecho un andamiaje legal con una visión progresista y sobre todo dándoles beneficio a los pueblos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela programas como el CLA o las misiones Barrio Adentro, bajo una visión neoliberal que ve la educación o que ve la salud como una mercancía. Sería imposible. Yo digo que se han alcanzado muchos de esos objetivos, faltan muchos otros más por alcanzar, pero el punto de arranque es el bolivarianismo, entendido como una plataforma político-ideológica de relanzamiento de nuevos parámetros de interpretación de la realidad y nuevas formas de socialización política. El principismo definitivamente hay que defenderlo y mantenerlo, pero a veces los principios producen o estancamiento o retraso
o a veces hasta echar para atrás. En el caso de Venezuela, todo el mundo sabe que no es lo mismo Chávez que Maduro, tampoco es lo mismo Bosch que lo que está gobernando aquí. Sin usar muchas comparaciones, Venezuela está hoy con Maduro más adelante o estancado después de Chávez. Claro, fíjate algo. Si nosotros descontextualizamos la respuesta a esa pregunta, podemos caer en un maniqueísmo peligroso. Porque yo creo que la pregunta, más que esa, es decir, ¿por qué Venezuela está en la situación que ahora está? De otra manera, caemos en la trampa de agarrar los numeritos y decir, antes esto o antes aquello. Yo voy a hacer un inciso rapidito acá. En el año pasado, entre abril y junio, hubo en Venezuela 147 muertos. Y esos 147 muertos era parte de un plan orquestado por el trinomio diabólico. El trinomio diabólico es Trump por un lado, Almagro y la OEA por el otro, y el cartel de Lima. Esos tres factores externos influyendo con la connivencia de Colombia por un lado. Y el otro elemento es la situación de una derecha que se transó en la idea de que hay que acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y haciendo lobby internacional para que Venezuela no entre ni medicina ni nada. Es decir, hay factores externos que están influyendo. Por supuesto, no nos llamemos engaño, la situación no es la misma. Con una baja de petróleo, con un cerco mediático, con una guerra insurreccional, con un problema básicamente económico-financiero, donde la primaquina es un producto que se utiliza para acabar con la malaria y acabar con el paludismo. Lotes de primaquina que venían a Venezuela para acabar con esos brotes endémicos tradicionales fueron parados en Colombia y en Venezuela hay problemas de paludismo por eso. ¿Me explico? 30.000 potecitos de insulina para nuestros enfermos fueron parados por fuera y las medidas duras del presidente Trump en contra de Venezuela, que para nadie es un secreto. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no digo que estemos igual, obviamente que con la muerte del presidente Chávez, con el ascenso de Maduro, con la baja de los precios, con la guerra económica, la guerra mediática, Venezuela está en un estado muy difícil. Pero sí se puede hablar de quién manejaba mejor el Estado, porque Chávez no tuvo 2 semanas, Chávez tuvo varios años en el poder. Claro. Se puede decir que con Chávez él manejaba mejor las situaciones que Maduro, sin que Maduro se ponga bravo. Claro. Sí, porque no es que sea un dechado. Es que el que está mandando es Maduro, no es Chávez. Exacto, entonces, no es un dechado. Yo sé que le estamos metiendo en camisa de 11 varas. Claro, no es un dechado de perfección, pero Chávez no la tuvo tan difícil como la tuvo Nicolás Maduro. Ya. Eso es un elemento. Eso es un elemento muy importante. No estamos hablando de las mismas condiciones. Inclusive, lo que no le perdonan a Nicolás Maduro es que rompió, usted lo decía el invitado anterior, del problema del legado, el problema del delfín, que usted le hace una pregunta diciéndole que si Lionel, que si el presidente Danilo era alumno de Dionisio, y él decía que no. Bueno, con Nicolás Maduro rompió el maleficio histórico de la traición. Porque Nicolás Maduro, otro presidente arranca a correr y deja, como nosotros decimos, el pelero. ¿Maneja un triunvirato Venezuela? ¿En qué sentido? Maduro, Diosdado y las Fuerzas Armadas. No. ¿No es así? No, tampoco. Eso no es exagera. Eso es parte de la propaganda de guerra, pues. Decir, pero eso hay que sí, pero sacando la Constitución chiquita o grande. Sí. Es a los enemigos que hay que contestar. Un triunvirato va a garantizar que el 20 de mayo, con toda la guerra que hubo, salieran a votar millones de venezolanos y donde un triunvirato va a decir que más del 67% eligió a un presidente. Si fuera una dictadura, un narcoestado o si hubiera un triunvirato. Es decir, también hay un respaldo popular y eso es innegable. Sí, Torres. Pero mire, no hay un país de América que haya hecho tantas elecciones como ha hecho Venezuela en los últimos 20 años. Búsquelo, no hay uno que haya hecho tantas elecciones. Es decir, que aquí se ha defendido el derecho a elegir. Y al señor embajador lo metemos todos los días en lío, porque a pesar de que él acepta venir, le planteamos muchísimos problemas, como el caso
de que Cuba tuvo que agarrarse de Rusia con el bloqueo. Cuba y Venezuela tuvieron que hacer un joint venture ahí para poder sobrevivir los dos, porque uno complementa al otro, pero echando para atrás, es decir, ya una cosa que estaba proscrita como era la Revolución Cubana, ustedes tuvieron que echarle mano, ¿o no? Sí. Tiempo. Sí. Bueno, fíjate, eso es puede ser cierto en la medida que lo veamos históricamente, pero los procesos de la revolución o las revoluciones per se no tienen sino que ubicación en el momento histórico. Ahí la concepción de acuerdo a esa metodología no fue que ya Cuba tenía una revolución estranochada y de repente apareció la revolución venezolana, sino en el contexto hay que recordar lo que ha sido Cuba como ejemplo, no solamente de desarrollo de un pueblo bajo un concepto de una manipulación y de una barrera económica y financiera que ha sostenido por más de 60 años y todavía lo sigue manteniendo. Más aún todavía sigue de manera, y no es escueta, de manera precisa y concisa, acciones económicas contra Cuba. Sí, pero esa revolución, embajador, no bajó de Sierra Maestra en el 76. Usted y Chávez eran militares ya. Sí, de ese ejército que hoy es el mismo, con otra orientación. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una constitución la cual siempre lo he mantenido y ustedes me han visto que me acompaña, en la cual establece la defensa y la independencia de un país como Venezuela. No es sencillamente la República Bolivariana de Venezuela, sino un país, una nación. Y cuando a mí me dicen que la constitución del 2010 es la de Leonel y que esa chiquitita primero y esa después es la de Chávez, ¿qué usted le contesta? Es que esta sigue siendo la misma constitución, chiquito o grande sigue siendo con el mismo contexto, más aún, pero tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. La de siempre. Esta ha sido la de 1999. Ah, la de Chávez. Con la esencia de la primera constitución establecida por 1810. Porque es que no se ha dejado o se desentendió la constitución de 1810, sino que en ese contexto se fortaleció y lo igual está ocurriendo con la constitución. Doctor. Uno de los principales pasos que tiene uno que dar para reconocer que está enfermo de manera individual o como sociedad es reconocer que hay una enfermedad, ¿no? Y yo muchas veces siento que el problema de Venezuela, la administración, le achaca todos los problemas a factores exógenos, externos, que entiendo tienen influencia, pero no veo concienzudamente que asuman que han fallado en algo en Venezuela, que han cometido errores en el proceso de conducción del proceso. Y extrañamente veo que todos lo atribuyen a la Constitución, y sin embargo, no solo la Constitución y las leyes, es el proceso de implementación de eso lo que determina si la norma es efectiva o no. Leyes tenemos todos, pero en definitiva, los problemas que tiene Venezuela no es por falta de leyes hay. Vamos a ver cuáles son las fallas que hemos cometido en el proceso que ha llevado a Venezuela al estado en que está, y no solo atribuirle responsabilidad al poder imperial, porque creo que eso limita un poco la posibilidad de recuperación. Fíjate, en Venezuela ha habido un proceso desde arriba de severa autocrítica, más de lo que tú crees. Hay señales claras. Por ejemplo, la primera es la vocación que ha tenido el presidente Maduro de llamar a la paz y al diálogo. La segunda, la liberación hace pocos días de algunos presos políticos, unos políticos presos, que han sido liberados. Lo otro es, por ejemplo, en el caso de PDVSA, se han descabezado gerentes y personas que estaban en malversación. Hay militares detenidos, hay detenidos también altos funcionarios. Es decir, hay un proceso autocrítico que hacia afuera, obviamente, se maneja la idea de que el gobierno no oye. Hacia adentro hay una discusión profunda. Obviamente que la discusión profunda tiene que impactar todos los niveles. Sí creo como tú que hay una conjunción de factores. Hay factores externos
que están mellando en contra del gobierno y del pueblo venezolano, y hay fallas internas. Yo estoy de acuerdo contigo, hay fallas del funcionamiento del modelo, hay fallas del funcionamiento del sistema, pero es que todos los pueblos y todos los gobiernos tienen serias fallas. El problema de fondo es que cómo yo voy a exponer públicamente mi falla cuando tú me estás ahogando, cuando tú me estás asfixiando. Cuando vemos casos como el caso de México o el caso de Colombia, que tiene fallas mucho más serias, y vemos más bien el respaldo mediático y el respaldo de los Estados Unidos como tal. O sea, yo sí creo que debemos discutir hacia adentro, Señor, con autocrítica, señores, pero no podemos hay negar una expresión popular, no las sé si fuerzas se externas. usa en todas partes del mundo o aquí, que dice: fulano es luz de la calle y oscuridad de la casa. Se dice que el chavismo, en términos generales, y vale para los dos gobiernos, ha sido luz de la calle y oscuridad de la casa, en el sentido de que si hubiese registrado como deuda externa los regalos que ha hecho Venezuela a los países amigos, hoy Venezuela tuviera mucha disponibilidad de recursos, por lo menos de cuentas por cobrar. Sin embargo, ustedes se fueron por la donación. ¿Hasta dónde eso es propaganda o es verdad? Eso es, mediáticamente es lo que se llama hoy en día una fake news, que es una mentira. Es una posverdad. Una posverdad. Es una posverdad. Es una posverdad en toda la esencia. Primero porque Venezuela nos regaló, lo que hizo fue de alguna manera apoyar, vamos a hablar del tema de Petrocaribe. Presentó una serie de condiciones muy especiales para que los países que de alguna otra forma no podían tener acceso dinámico de lo que es el tema de los hidrocarburos, pudieran de esa forma capitalizar una necesidad en función de revertirlo desde el punto de vista social, porque ese era uno de los conceptos y sigue siendo de Petrocaribe. Por lo tanto, no podemos decir que Venezuela regaló, no, jamás. Siempre obtuvo y sigue obteniendo beneficios de ese proceso, de esa relación económico-financiera, porque a la final es eso. En el contexto de cuando inicialmente se hablaba de la independencia, cuando se hablaba de la complementariedad, del concepto de integración, cuando vemos que sale como fue en el 2000, desde mucho antes, pero en el 2015, cuando sale el expresidente Obama a recorrer todas las islas del Caribe para hablar mal de Venezuela, no será porque Venezuela es mala. Cuando salió luego Spen y toda esa cantidad de funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo a Donald Trump, y visitando de manera constitucionaria lo que fue países de América Latina y especialmente del Cono Sur, de América Latina y del Caribe, ha sido con la finalidad de buscar un apoyo contra Venezuela. Entonces, ¿qué significa Venezuela? ¿Es que es algo malo? No. O sea, las potencialidades que tiene desde el punto de vista de riqueza y la potencialidad que tiene desde el punto de vista político. Bien. Profesor Torres, embajador, las naciones celebran y conmemoran su independencia. El próximo jueves es 5 de julio, independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de que es motivo de una fiesta, el espíritu, no de los venezolanos que tenemos aquí, que tienen mucha razón para decir otra cosa, estoy hablando del pueblo de Venezuela, tiene un espíritu de celebración o sencillamente de conmemoración. Les recuerdo. Sí, no, pese a todo, el venezolano tiene un espíritu celebratorio. El venezolano de ahorita tiene conciencia. Esto es muy importante, es un término que a mucha gente no le gusta que se utilice. Tiene conciencia, es decir, ha habido una mutación en el venezolano, ha habido un cambio que contradice todos los parámetros interpretativos del neoliberalismo. Cuando el compañero decía, no, pero es que si la gente no come, entonces se va, corre, etcétera. Yo no voy a negar que eso ocurra, pero ¿cómo explica que 6 o 7 millones de personas todavía sean firmes pese a la situación que está viviendo? Y siguen votando. Y siguen votando. Seguro. Entonces, ¿cómo resuelve eso la derecha? Diciendo que son sádicos, que son masoquistas, que son enfermos. Subestima al pueblo. Bueno, pero no pueden decir que viven del Estado, ¿verdad? Porque allá no hay 7 millones de empleados. Exactamente, y menos en un momento donde la economía está muy, muy fuerte. Es decir, lo que yo quiero decir es que la gente tiene mucha conciencia.
conciencia inclusive que puede rebasar las expectativas hasta de sus líderes. Aún con el ¿Me Bolívar, explico? aún porque con- el primer crítico del gobierno también es el pueblo. Aún Eso con es el muy Bolívar, importante. ¿cómo está? Aún con el Bolívar. Esa es la gran pregunta que la gente se hace. El problema, estamos terminando ya, Ajá. pero el problema que se presenta es una falla en el manejo del modelo o una falla en el modelo, porque los resultados son malos. Ese es el drama, los resultados son malos. Venezuela ha pasado de ser una sociedad de abundancia, a veces desmesurada Sí. y dilapidada, a una sociedad de escasez. Sí, Y eso claro. es una situación Eso da duro. que no satisface. Es duro, es duro. Es duro, porque es no. duro. Pero el problema es Ahora, es una soberanía transferencia. o no. Porque, un momento. No, porque aquí el está modelo, lo otro. El modelo Que- pero- no conlleva el problema de la soberanía. Se Ajá. puede ser soberano y a la vez Eficiente. desarrollar la eficiencia. Pero ha habido una transferencia de riqueza. Ahora el pobre es más rico o menos pobre. Esa es la pregunta, porque ahí es que está el problema. Si las riquezas estaban mal distribuidas y el chavismo ha nivelado la sociedad, yo creo que ha sido positivo. Bueno, ese es el tema de fondo. Porque no se ha ido todo el país. No se ha ido toda Venezuela, no se fue. Venezuela tiene libertad de visa más en más de 20 países en América. Sin embargo, no se ha ido Venezuela Yo creo entera. que muchas de las conquistas, doctor, se han ido perdiendo y por eso hay tanta gente también en la calle. No es solo el activismo político, es la gente que logra dar un paso de avance social, no quiere perderlo. Porque se derrumba. Y se le está perdiendo en este momento. Y por eso vota con Maduro, porque siente que la otra opción no da respuesta Pero a ese posi- problema. posiblemente- ¿Entiendes? O sea, ¿quién abandera el CLAP? ¿Quién abandera esas misiones? ¿Quién abandera la inclusión universitaria? No es la oposición, ni es la derecha, ni es la conseja de Washington, es el pueblo. Ay, Ahora, mira. el pueblo sí quiere resolver los problemas, sí quiere hacerlo, ¿me Pero explico? la asistencia social electorera tampoco resuelve los problemas de No, fondo. no, eso está claro, Bueno, eso está vamos a estar claro. claro. Pero, Sí, pero fíjate, pero aún así la gente votó, por eso te digo que es de conciencia, porque en Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, porque una de las peticiones que se hacen aquí en República Dominicana, que hace la mesa de diálogo aquí, antes de darle la patada a la mesa a la derecha, era delante Bien, de cartel de Lima. Nos vamos y queremos decirle algo. Mire, de los venezolanos que están aquí, que son posiblemente haya más de 25,000, y yo creo que hay más. Representa el 0,24% de la población total. Todos los venezolanos que están aquí no están por la misma razón. Hay mucha gente o que estuvo en el chavismo y que está por necesidad, También, porque también. se derrumbaron un poquito y nadie acepta derrumbarse. Claro, claro. El ser humano no ve. Eso es Así respetuoso. que Sí, eso es. por ese lado váyanse tranquilos. Sí, bueno, muchas gracias. Señores, por la- gracias. A Alexander Torres Iriarte, historiador venezolano, y a nuestro amigo el embajador Ali de Jesús Uzcategui, embajador venezolano en República Dominicana, casi embajador dominicano. Gracias. Gracias.